El Día de Todos los Santos. Desde hace muchos tiempos, las personas han venido celebrando y recordando a sus muertos en fechas determinadas del año, bien a lo largo del mismo periódicamente o en un día determinado del mismo. La Iglesia, el cristianismo, propuso el día 1 de noviembre siguiendo las costumbres paganas romanas como una fecha en la que, acabadas las tareas agrícolas y recogidas de las frutas de los árboles, se inician las nuevas tareas de las siembras de la próxima temporada. Por esta fecha se produce un cambio en la naturaleza. Las plantas dejan de echar flores, a los árboles se les caen las hojas, muchas aves emigran, los días son más cortos, el sol no irradia y da calor con tanta fuerza y luz, etc. Son sensaciones que provocan una decadencia, tristeza, final, cambio de ciclo, que produce en la psicología humana unas reacciones un tanto fatalistas y tristes. La costumbre de sepultar en el suelo a los muertos, dejarles flores y otros elementos como comida y objetos que indican una renovación o cambio, viene desde hace miles de años. En una cueva de Irak, en Sanidar, los arqueólogos descubrieron un cadáver que estaba rodeado de cuernos de animal y un polvo rojo. Hicieron análisis de la tierra y descubrieron polen de malvas, así como el cálculo de cuándo se había producido la muerte de la persona. Fue hace unos 60-65 mil años. Se interpreta que los cuernos procedían de animales que, tras sus luchas entre los machos para disputarse a las hembras, llamadas berreas, se les desprendían de la cabeza para volverlos a echar en la primavera, palabra que quiere decir primer verde, o salida de las primeras hierbas. Al polvo rojo depositado en el cuerpo del cadáver se le considera como la sangre que se necesita para seguir viviendo, y al polen de malvas como las últimas flores que produce la estación. Son tres intuiciones, conceptos relacionados con la vida y la muerte, que se repetirán después bajo otras fórmulas o apariencias. La idea de enterrar a los muertos en el suelo procede de las antiguas comunidades neolíticas que empezaron a sembrar intencionadamente los cereales y a criar animales desde hace unos 9000 años. Anteriormente se alimentaban de los productos vegetales silvestres y de los animales salvajes cazados. Así como de un grano de trigo enterrado en la tierra se origina una planta y una espiga que reproduce varias veces el grano invertido. Los muertos humanos, sepultados en el suelo, renacerán más adelante. Puesto que el agua es muy necesaria para el desarrollo de los cultivos, se convierte esta en un símbolo de resurrección. Todas las religiones adoptan el agua como símbolo de vida y la aplican en muchos actos, ceremonias. La religión cristiana, desde sus comienzos, utiliza el agua en el bautismo para dar una nueva vida espiritual al recién aceptado en la congregación cristiana. En las antiguas comunidades cristianas se solía dejar una jarra con agua en las sepulturas como señal de que el difunto había recibido el bautismo y para que bebiera el líquido eterno. En unas sepulturas que aparecieron en el lugar de El Quinto, en Seseña, salieron anforillas o jarras que debieron de contener agua. Se les da a estas anforillas una antigüedad de unos 1500 años. En este mismo sitio de El Quinto se recogieron trozos de una patena o plato donde vienen grabados, dibujados, dos pavos reales mirando a una crátera o gran copa de la que salen hojas de hiedra. Se trata de otro símbolo cristiano que recoge la creencia de que dichos pavos reales nunca mueren si beben el agua bendita. Por otro lado, las hojas de hiedra se refieren a la capacidad que tiene este vegetal de sobrevivir, aunque la escasez de agua y de tener propiedades venenosas o tixotrópicas, es decir, de producir reacciones alucinógenas si se la consume. En el mismo Quinto de Seseña, al rebajarse las tierras para hacerlas de regadío, apareció una sepultura en cuyo interior había un montoncito de monedas romanas, de acuerdo con las efigies o cabezas de emperadores romanos, de hace 2000-2150. Que en ellas figuran. ¿Qué significado tenían estas monedas? Según la mitología griega y romana, los muertos para viajar al otro mundo lo hacían en barca. Debían cruzar el lago Estigia para llegar al Hades, o destino. Tenían que pagar al barquero Caronte un dinero. La costumbre de lanzar monedas a las sepulturas ha llegado hasta hoy día, así como lanzarlas a las fuentes como en Chinchón, de la misma forma que hicieron los antiguos romanos para que los genios o ninfas que vivían en el agua concediesen algún favor a quienes las echaban. Vemos, pues, que el agua, el viajar a otro mundo, se convierten en paradigmas o ejemplos a emplear en el ámbito funerario o de la muerte. Los antiguos obispos cristianos recomendaban sepultar a los muertos junto a los arroyos, pues decían que así como los árboles crecen y viven donde hay agua,
el alma de los muertos vivirá eternamente. ¿Os habéis fijado en la gran cantidad de cementerios que hay junto a los arroyos, riachuelos y caminos principales muy antiguos? La ubicación en estas áreas está relacionada por la proximidad a donde hay agua y al hecho de viajar. En muchas sepulturas del siglo I, II y III, hace 1700, 2000 años, aparecen escritos en las estelas funerarias o piedras trabajadas que se ponían junto a ellas estas palabras: «Párate, viajero, y deséame que la tierra me sea leve». Es decir, que se ponía en boca del muerto el deseo de que la sepultura no le fuese muy tediosa o coñazo, y que por otro lado se encontraba junto a un camino. En las costumbres de los celtas, a los muertos se les depositaba sobre un montón de piedras al aire libre para que los buitres y grajos se las comieran y llevaran volando al cielo. De aquí que los grajos tengan tan mala fama y sean aves de mal agüero, palabra que viene de augurio, es decir, de adivinación, ya que eran utilizadas por los augures o adivinos etruscos y druidas para calcular el futuro. En el antiguo cementerio de Seseña, por el 1800, se encontraba en el prado junto al arroyo o fuente de Seseña y camino que se dirige a Esquivias-Borox. Aquí, en el prado, se levantó un obelisco o columna sobre un podio de 3 escalones para recordar a los españoles muertos en la Guerra de la Independencia contra los franceses de principio de 1800, en la zona de Seseña. Los enfrentamientos principales entre ambos bandos se produjeron en la Cuesta de la Reina y Puente Largo. Para terminar, hago la siguiente pregunta: ¿por qué se plantan cipreses en los cementerios? La costumbre viene de los griegos y romanos de hace 2500 años. Ambos pueblos entendieron que es una especie que vive muchos años, que no enferman y que crecen en dirección al cielo. Son ideas que conectan con lo que se desea para los muertos. El emperador romano Octavio Augusto mandó hacer un panteón funerario o gran edificio para alojar los cadáveres de su familia. Encima del mismo mandó plantar un bosquecillo de cipreses.